Ya estamos aquí otra vez. El doctor Vicente Navarro nació en Barcelona y se fue de España en el año 1962. Cursó estudios en Suecia e Inglaterra y se doctoró por la especialidad de salud pública en los Estados Unidos de Norteamérica en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Ese es un centro, uno de los centros médicos más importantes del mundo. Es asesor en Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y ha asesorado también a diversos gobiernos. Entre ellos podríamos citar aquí al gobierno de Salvador Allende en Chile, al gobierno cubano, mexicano, a los socialdemócratas suecos, a los laboristas británicos, también al Frente Sandinista en Nicaragua. También ha tenido mucha importancia su asesoría en el gobierno de Carter, de los Estados Unidos. Es decir, ha sido un hombre que ha dedicado mucha parte de su tiempo a trabajar con personas de todo el mundo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Usted es catedrático de salud pública, como yo acabo de decir. Me gustaría saber cuáles son las líneas maestras, los temas principales que abarca su especialidad. Salud pública es todo tipo de intervención que va encaminada al mejoramiento de la salud del pueblo. O sea, salud pública es la salud del público. Entonces abarca desde la planificación y organización de todos los servicios de atención curativa preventiva a otro tipo de servicios como servicios de planificación familiar, servicios de salud laboral, salud ambiental, etc. Usted tiene este acento un poco como norteamericano desde hace muchos años. ¿Perdió su acento como, vamos, castellano o catalán hace ya mucho? Sí, pero lo estoy recuperando debido a mis visitas bastante frecuentes desde la muerte del dictador. ¿Cree usted que en España hay hoy suficiente preocupación por esos temas a los que usted aludía al principio, esos temas relativos a la salud pública? Todavía no, ya se están dando algunos pasos, pero todavía no. España está sufriendo 40 años de gobiernos con gran insensitividad con gran falta de preocupación para los problemas de salud pública. O sea, en España hay, no quiero alarmar, pero creo que el pueblo español debe estar informado de que hay problemas muy graves, como por ejemplo, en el año 1978 el 80% de las poblaciones españolas no tenían tratamiento de aguas negras, de las basuras, que crea toda una situación de enfermedades infecciosas. Incluso hubo el caso del cólera, que no se dio gran publicidad, pero se sabía fuera de España. O sea que hay problemas graves. Otro tipo de problemas son, por ejemplo, la falta de control de sustancias tóxicas, que cuando nosotros las prohibíamos en Estados Unidos, sabíamos que se iban a la Chile de Pinochet o a la España de Franco. Incluso por Franco, porque en el año 1979, que es muy reciente, nosotros prohibimos la utilización de ciertos pesticidas y cuando lo prohibimos en Estados Unidos comenzó la producción, aumentó la producción en España. ¿Pero todo esto nosotros no lo sabemos, o sí lo sabemos, o lo deberíamos de saber y no nos lo explican? Las dos cosas por desgracia. O sea que en este aspecto esa derecha española, tanto en su época franquista como pro-franquista, no se han caracterizado por gran sensitividad hacia problemas de salud pública. O sea que en este aspecto hay muchos otros tipos de problemas. Por ejemplo, el amianto. El amianto en Suecia se prohíbe el amianto incluso para utilizarlo en el freno de los coches. Bueno, amianto, seguro que este techo tiene amianto. O sea que en este aspecto amianto en España se utiliza por todas partes. Fíjese que incluso para tostaderas de pan, las familias españolas utilizan tostaderas de pan que tienen amianto, cuando en Suecia ni siquiera puede utilizarse. ¿Pero qué deberíamos hacer? ¿Para qué es dañino el amianto? En este momento la gente que tiene a lo mejor alguna relación con el amianto estarán aterrados porque ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede solventar ese problema? Quizá utilizando otros productos y siguiendo con la producción de amianto. No tiene por qué el amianto continuar utilizándose. Conocen productos que son incluso más económicos y totalmente sin riesgo. O sea que en este aspecto tiene que hacerse una transformación industrial en que se abandone la utilización del amianto y se utilicen otros productos. Claro, el amianto es muy preocupante porque causa enfermedades, algunas de ellas mortales, que también son reversibles. Lo que pasa es que tiene un periodo de latencia de 15 o 20 años. Entonces ahí que es muy necesario que se intervenga lo más pronto posible. Ello no quiere decir que a partir de mañana todo se prohíba, porque se crearían lugares de trabajo que son importantes, pero hay que establecer una política industrial que permita esa transformación y que no se utilice ese amianto. Hay que informar a la población por otra parte. Es que el problema es grave. Por ejemplo, en España la gasolina utiliza una concentración de plomo que son 10 veces la concentración que se utiliza en la Comunidad Europea. O sea, casi cualquier tema que se toca hay problemas muy graves. No quiero con ello implicar que no hayan también
cosas que ya se están haciendo. Por ejemplo, el programa de control de las aguas negras de Madrid y Barcelona son bien conocidos a nivel internacional. O sea que hay pasos, pero recientes, y no hay todavía unos medios de información que la población se la informe, y esto es preocupante. ¿Cuál es su opinión de la sanidad española? Supongo que después de todo lo que acaba de decir, no creo que sea muy positiva. ¿Tenemos delante una falta de recursos? A lo mejor es falta de dinero. No. ¿O por el contrario es muy buena la sanidad española? En su opinión? No. La infraestructura sanitaria de España es deficiente y hay que informar al pueblo español porque hay que romper con ese triunfalismo que España ha vivido por tantos años y decirle al pueblo la verdad. O sea que en este aspecto la situación sanitaria en España es muy deficiente, es muy preocupante. Y no es problema de recursos. Fíjese que España, según las cifras que yo he visto, se gasta cerca del 6% del Producto Nacional en sanidad, que es más que Gran Bretaña. La Gran Bretaña se gasta 5,4% y tiene unos servicios que creo que es justo decir que son mucho más mejor organizados, más eficientes, más eficaces, con mayor participación ciudadana, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es una duplicación de recursos, una falta de planificación, problemas de este tipo. No es un problema económico. Cuando se dice es que no hay los recursos, no es cierto. Si el problema es un problema de voluntad política, sea voluntad política para hacer una transformación sanitaria o no. ¿Cuál es su opinión sobre la industria farmacéutica en España? Bueno, es una industria que no es española, es sucursalista. La mayor parte son multinacionales que tienen sus dimensiones españolas, que tienen un poder tremendo. Fíjese que la seguridad social en salud, el 20%, a finales de los 70, se gastaba en farmacia. O sea, el 22% del presupuesto de salud en seguridad social en farmacia, cuando en Estados Unidos nosotros nos gastamos el 8% y ya lo creemos excesivo, y aquí el 22%. El gasto de farmacia es tremendo. En publicidad solo, del año 1970 al año 1974, la industria farmacéutica española se gastó en publicidad un gasto tal con el que se hubieran podido construir 25.000 camas. O sea que es un problema. También una falta de control de la calidad. En un estudio que se hizo en el Congreso norteamericano, se estimó que el 80% de los fármacos que venían de las multinacionales norteamericanas, y no tengo por qué creer que las otras multinacionales son diferentes, el 80% tenía una publicidad que era limitada, errónea o equivocada. O sea que en este aspecto la industria farmacéutica española es un centro de poder enorme que se ha aprovechado muchísimo de la situación bastante preocupante, incluso en algunas dimensiones caóticas de la sanidad española. Usted ha mostrado ciertas discrepancias con un documento del Consejo General de Colegios Médicos de España que afirmaba que desde el punto de vista científico la vida empieza en el momento de la concepción. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo continuaría porque además dicen que hay consensos en la comunidad científica internacional de que este es un principio científico. Bueno, esto es muy preocupante. Es una postura ideológica que se merece todo respeto si se presenta como ideológica, pero no es una respuesta científica, no es un principio científico. Fíjese que citan como prueba de que hay un consenso internacional un artículo publicado en la revista Science, que yo lo tengo aquí. El artículo en la revista Science precisamente no dice de que hay un consenso en la comunidad científica norteamericana, antes al contrario, dice que hay una falta de consensos y que precisamente la mayoría de científicos norteamericanos no aceptamos que eso sea un principio científico. O sea, la Asociación Norteamericana de Genética, que reúne a los geneticistas más importantes de Estados Unidos y que es una de las sociedades más importantes del mundo occidental, ha dicho en la declaración del año 1981 que este principio, que la vida comienza en el momento de la fecundación, porque a partir de entonces tiene una carga genética, esto es un principio ideológico, pero no científico. Eso lo dice la Asociación de Genética, que apoya la libre elección de la mujer al aborto. ¿Cómo la apoya el Colegio Norteamericano de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Norteamericana de Salud Pública, la Asociación Médica Americana y la mayor parte de asociaciones científicas? ¿Usted también? Sí, yo apoyo, como yo soy representante de la Asociación Norteamericana de Salud Pública. Entonces, bueno, la ciencia, una de las características es la universalidad. La ley de la gravedad no aplica en Nueva York, pero no en Madrid. O sea, alguien está ahí fallando como científico. O sea, que en este aspecto yo interpreto o que los consejos generales de médicos de España no están al día, que no se leen la literatura internacional, lo cual no descarto, o que son de una arrogancia sublime y se creen que ellos son los científicos cuando todas las acciones científicas norteamericanas están precisamente negando que eso sea un principio
científico y que es un principio ideológico y que ellos apoyan la libre elección. O sea, que en este es una arrogancia suprema o que es yo lo que creo un grupo ideológico que está utilizando la ciencia para sus propios fines. ¿Usted cree que la salud pública aumenta o disminuye con la despenalización del aborto? Bueno, no solo es mi opinión, esa es también la opinión, como digo, de la mayor parte de asociaciones norteamericanas, incluyendo la Asociación Norteamericana de Salud Pública, que han dicho claramente que apoyan la libre elección por razones especialmente de provida. Ese eslogan provida que los antiabortistas han monopolizado es totalmente erróneo. La evidencia científica muestra lo contrario. Yo y todos los representantes de aquellas asociaciones estamos a favor de la libre elección y de la accesibilidad al aborto porque nos permite salvar vidas de muchas mujeres. Fíjese, en Estados Unidos se legalizó el aborto en el año 1973. Bien, aquel año se nos permitió salvar el 40% de vidas de mujeres que habrían sido muertas debido al aborto ilegal. O sea, la mortalidad materna descendió un 40% solo en un año. O sea, son vidas de mujeres, eso no es ideología, eso es cierto, esto son vidas reales. También estoy a favor porque se permite un mejoramiento de la mortalidad infantil. La Asociación Norteamericana de Salud Pública en Estados Unidos ha indicado de que si el aborto no estuviera disponible, nuestra mortalidad infantil aumentaría un 20%. Pero usted sabe que hay mucha gente que no es partidaria del aborto. Hay muchas capas de la sociedad española que no lo admiten, que consideran que es incluso un asesinato, eso se ha dicho, un crimen. Sí, ¿Qué les diría a estas personas desde aquí, digamos, desde su categoría como catedrático de salud pública de un centro tan importante, por otro lado, ¿no? Bueno, mi respuesta sería a dos niveles. En primer lugar, que se deje de utilizar ese lenguaje terrorista que es intolerable en una democracia. No mates a tu hijo. No se permite, creo. Y por otra parte, que sea más riguroso en ese debate. Se están utilizando pósters que están utilizando un feto que ya se sabe. Internacionalmente siempre utilizan el mismo póster que llamamos en Estados Unidos Little John, o Pequeño Juanito, que es un feto de cerca de 8 meses que pesa 2,5 kilos y es de 45 centímetros, cuando la masa celular más frecuente en el aborto es de 2 centímetros y de 2 gramos. O sea que incluso se utiliza un lenguaje dramático, excesivo. Esto es en cuanto a los que utilizan esas técnicas. A la población que no está de acuerdo con el aborto, pues yo le pediría una tolerancia democrática en la que en este aspecto nadie está forzando a nadie a abortar. Están solo pidiendo un principio democrático que la mayoría del mundo occidental, en Europa únicamente Portugal, España y Malta están todavía prohibiendo el aborto. Pero la mayoría de las poblaciones occidentales están aceptando como un derecho democrático la libre elección. De nuevo, nadie está forzando nada a nadie. En Estados Unidos, incluso la mayoría de católicos acepta el aborto. Por último, ¿cuál es su opinión? Evidentemente la necesitábamos saber. ¿Cuál es su opinión de la ley que en este momento está en España en marcha, la ley de despenalización del aborto, esa ley parcial, digamos, de despenalización parcial del aborto en algunos casos concretos? Bueno, en este aspecto es un buen paso, es un paso positivo muy necesario pero insuficiente. No va a resolver el problema del aborto ilegal. O sea, el aborto ilegal no se va a resolver mediante esa intervención. Y también estaría crítico porque no se incluye el pago por la seguridad social. O sea, hay una contradicción. Por una parte se reconoce que hay un problema, pero luego no se permite a aquellos sectores de la población que es probable que tengan mayor necesidad de recursos que tengan aquellos recursos públicos. O sea que la considero un paso positivo, urgente y necesario, pero insuficiente. No va a resolver el problema del aborto ilegal. Gracias, doctor Navarro.